Pues vamos a continuar con el cuarto domingo de Cuaresma. Si alguien nos hace el favor de leer el Evangelio. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se le untó los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro, y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejante signo? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, quién dices el que te ha abierto los ojos? Él contestó: y es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Gracias. Bueno, pues está claro, ¿verdad? El sentido del que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Este sentido de la vista. Pero bueno, que no empieza con el ciego que ve, ¿no? Sino que el primero en ver es Jesús. El Evangelio comienza con una mirada, que es la mirada de Jesús. No empieza tampoco con una enseñanza, no con un milagro, ¿no? Como veíamos con la samaritana. Lo primero no era como el poner etiquetas, lo primero no es eso en Jesús, ¿no? Sino lo primero en este Evangelio es una mirada, ni siquiera el milagro, ni siquiera la multitud de gente, ¿no? Jesús que ve a un hombre. Comienza con un acto silencioso. Jesús fija su mirada en un hombre que nunca ha visto la luz. Antes de que el ciego pueda saber que Jesús está ahí, Jesús ya lo ha visto a él. Y este detalle también es espiritualmente decisivo. La salvación, nuestro encuentro con Dios no comienza cuando nosotros lo vemos a Él, sino cuando descubrimos que Dios nos estaba mirando desde siempre. Toda la historia de la revelación, toda la historia sagrada, ¿verdad?, puede leerse como una historia de la mirada de Dios. Dice el Génesis que Dios miró el caos inicial y comienza la creación. Dios mira a su pueblo esclavo en Egipto y decide liberarlo. Dios mira la pequeñez de María y hace en ella maravillas. Dios Jesús mira a Pedro y lo levanta. Jesús mira al joven rico y lo ama. Jesús mira a la multitud y se conmueve. Ser mirado por Dios no es como una metáfora piadosa, ¿no?, sino que nos da sentido, nos da ser, es un fundamento ontológico en nuestra existencia. Existimos porque somos vistos, porque somos mirados. El ser humano es un ser hecho para la luz, no estamos creados para la oscuridad. Fuimos pensados en la claridad de Dios. Por eso en la Escritura la luz no es solo algo físico, no es principalmente algo físico, sino que es símbolo siempre de la verdad, caminar en la luz, de la vida, de la comunión, de la salvación. Y la ceguera, por el contrario, no es una limitación física principalmente, sino también
algo que nos quiere hablar del mundo espiritual. El texto insiste, y Juan lo hace también ahí adrede, ¿verdad? Un hombre ciego de nacimiento. Luego aparecerán sus padres, aparecerán ciego de nacimiento. No es que se haya quedado ciego por una enfermedad que aparece en un momento de la vida o por un accidente. Se trata de una persona que nunca ha visto, nunca vio, nunca distinguió colores, nunca contempló un rostro, nunca orientó sus pasos por sí mismo. Y cada uno añade aquello que nos gusta contemplar y nos gusta ver. Imaginaos que no hemos sido ni capaces de percibirlo en ningún momento de nuestra vida, ¿no? Vive en un mundo sin formas visibles, sin horizontes, sin perspectiva, y depende de otros. Camina solo en aquello que conoce, porque todo lo demás está en tinieblas. Es cierto que las personas ciegas consiguen desarrollar mucho más otros sentidos, de modo que pueden suplir, en la medida de lo posible, el de la vista. Pero el protagonista de este signo narrado en el Evangelio de Juan es ciego de nacimiento, lo que es algo así como decir que todo lo que pueda hacer no lo ha podido aprender por sí mismo y que tampoco puede tener una percepción completa de la realidad. Pero lo importante en este momento, en este primer momento, es que Jesús lo ve y eso lo cambia todo, porque lo decisivo no es primeramente nuestra capacidad de ver, sino la capacidad de Dios de mirarnos. La fe no comienza en nuestra visión, sino en su mirada, en la mirada de Dios que no es como la nuestra. Y si no, pues fijaos en lo que hacen los discípulos, ¿verdad? Que en lugar de mirar al hombre, miran el problema. ¿Quién pecó? Esa es la mirada de los discípulos y a veces la nuestra. En la lógica religiosa, quizá automática, ¿no? Pues si hay sufrimiento, pues alguien tiene que tener la culpa. Si hay un problema, alguien pecó. Si hay límite, pues habrá castigo. Si hay herida, hay una responsabilidad moral detrás. Y Jesús quiere romper esta mentalidad. No niega que el pecado tiene, por supuesto, consecuencias en nuestro mundo, pero lo que Jesús niega es que podamos identificar automáticamente el sufrimiento concreto de una persona con una culpa, con un pecado personal. Lo que hace es desplazar nuestra mirada hacia otro horizonte. Esto es para que se manifiesten en él las obras de Dios. La vida de ese hombre no se explica por su pasado, sino por el futuro que Dios le abre. Que se quede resonando también en nosotros esta frase, que podamos rezar con ella, porque muchas veces podemos interpretar nuestra historia desde lo que nos falta, desde lo que nos hirió, desde lo que no nos salió bien, desde el daño que nos hizo una persona, una superiora, un general, un hermano de comunidad. Jesús nos invita a otra lectura. La verdad de nuestra vida no está en esa oscuridad, sino en la luz que Dios quiere encender en ella para hacernos ver. Y después sucede el milagro, ¿verdad? Jesús hace barro con la saliva, se lo pone en los ojos y le dice que vaya a lavarse a la piscina de Siloé. Aquí no vemos, claro, hemos visto ya el significado del monte, hemos visto el significado del pozo, ¿no? Y tampoco este es un gesto improvisado en la Sagrada Escritura, es profundamente simbólico, nos retrotrae inmediatamente al Génesis. Jesús está creando, recreando al hombre. Ese barro remite a la arcilla primera, ¿no? Al Génesis, donde Dios modela al ser humano de la tierra. Cristo repite el gesto creador. No solo está curando la enfermedad, no es principalmente eso, ¿no? Sino algo más hondo, más personal. Está realizando una nueva creación, porque la salvación cristiana no es simplemente un retoque. Ahora eso que está muy de moda, ¿verdad? Que si las rutinas del cutis y de ponerse cremas y aceites, pero todo eso, y botox, todo eso queda en lo superficial. La acción de Jesús por este hombre lo está recreando desde su ser más profundo. No es un arreglo exterior, es un nacimiento nuevo. Y puesto que es Juan también el que nos
explica, ¿no?, ese encuentro de Jesús con Nicodemo en la noche, invitándolo a nacer de nuevo, podemos pensar que aquí, en este nacimiento nuevo, también hay una referencia a ese encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿no? Nacer de nuevo en medio de la oscuridad, en medio de la noche. Y el ciego obedece, que es un detalle que puede pasar inadvertido. Confía, porque él no ve inmediatamente. A él se le pone el barro en los ojos y le dice, ve a lavarte. Tiene que caminar todavía en la oscuridad. Tiene que ponerse en camino sin pruebas. Tiene que fiarse de una palabra que aún no comprende. Y este es el primer paso en muchos momentos también de nuestras crisis personales, espirituales, humanas, comunitarias. Dar un primer paso en la oscuridad, fiándonos de la promesa del Señor, fiándonos de su fidelidad, aunque sea incierto, aunque lo más cómodo pudiera ser permanecer en aquello que conocemos, a pesar de la tiniebla. Va, se lava y vuelve viendo. La luz llega después de este acto de confianza. Muchas veces queremos ver claro para decidirnos, pero el Evangelio nos muestra lo contrario. Primero viene el paso de la fe, después la claridad, primero la confianza, luego la luz, primero la entrega y después la visión. Pero el relato no termina con el milagro. En realidad el milagro es solo el comienzo, ¿verdad?, de esta conversión del sentido de la vista, porque entonces comienza un largo proceso que nos han leído de interrogatorios, discusiones, sospechas, juicios. Los fariseos, los vecinos, los padres, todos ahí discuten, investigan y aparece la gran paradoja. El que antes no veía, ahora ve, y los que estaban convencidos de ver se vuelven incapaces de reconocer la verdad. Lo he dicho al principio, la ceguera de la que habla el Evangelio no es una ceguera física, sino algo más hondo, algo que toca la experiencia de fe. El ciego es el que se niega a ver en profundidad. La autosuficiencia, la autorreferencialidad, que también nos decía nuestro Papa Francisco, ¿verdad?, es la peor ceguera. Quien cree que ya ve, deja de buscar la luz. En cambio, es aquel hombre, ciego de nacimiento, quien realiza un camino interior admirable. Él ciertamente recupera la visión física en poco tiempo, pero también en él vemos ese proceso donde su fe va creciendo, su visión espiritual crece. Pasa como en el texto que hemos leído de la samaritana, donde ella poco a poco, acompañada de Jesús, lo va reconociendo. Nuestros padres, eres un profeta, hasta que él se revela como Mesías. Pues con este hombre pasa igual. Primero, ese hombre se llama Jesús, luego es un profeta. Después, si no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Y finalmente, cuando Jesús se le revela, él responde, creo, Señor, y se postra. Es un itinerario de iluminación progresiva. Se le abren los ojos del cuerpo y a la vez los ojos del corazón, de la fe. Ver en el Evangelio no es solo una función biológica, es un don espiritual. Recordamos, ¿no?, también en el Evangelio de la Transfiguración, que habíamos reflexionado antes con el oído, pero también pues la importancia de la visión en ese momento de quienes acompañan a Jesús. Por eso convertir el sentido de la vista, al menos bajo mi opinión, ¿no?, significa dos cosas. Por un lado, permitir que Dios nos mire, y nos mire con misericordia, con benevolencia, con cariño, que nos mire a fondo, sin ocultarle nada, sin oscurecer nada. Y también convertir el sentido de la vista es que Cristo cure nuestra manera de mirar. Porque no solo importa lo que vemos, sino desde dónde lo vemos. Desde qué lugar interior miro mi historia. Desde la herida o desde la promesa, desde la nostalgia o desde la esperanza, desde la sospecha o desde la confianza, desde el control o desde el abandono. Y desde dónde miro la vida de mis hermanos, sus logros, sus capacidades, sus procesos vitales.
Convertirse es aprender a mirar como Cristo, mirar con misericordia, mirar con paciencia, con profundidad, con verdad. Al final del relato, pues Jesús pronuncia esa frase que parece paradójica. He venido para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. No se trata de una amenaza, por supuesto. Quien reconoce su oscuridad es capaz de recibir la luz, pero quien presume de ver se cierra a ella. Y como decíamos antes, también aquí la humildad es condición para la visión. Nuestra vocación como consagrados, como consagradas, ¿verdad?, nos regala ser testigos de cosas que no son extraordinarias, pero sí como una capacidad, un estar delante de cosas que, siendo ordinarias, miradas con los ojos de Dios, nos revelan su presencia. No se trata de tener visiones, sino de tener la mirada transfigurada. Ver a Dios en lo pequeño, ver a Dios en el hermano, ver a Dios en la rutina, en la fragilidad, en la edad, en nuestras comunidades, en nuestros hermanos, y ver a Dios también en la noche. Cuando Cristo ilumina la mirada, todo cambia sin que aparentemente cambie nada. Me puedo preguntar, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué zonas oscuras hay en mi vida? ¿Qué verdades evito mirar? ¿Dónde necesito recibir la luz del Señor? Y le pedimos también al Señor pues que nos dé la gracia de una mirada convertida. No lo he dicho, pero es evidente, ¿verdad? En el saquito este de la conversión que nos puede servir para, si no hemos recordado mucho porque no nos ha valido mucho esto, pues no pasa nada, pero por lo menos tenemos el saquito que nos recuerda, oye, que los sentidos también se convierten, podemos rezar con eso, tenerlo allí en nuestro lugar donde recemos. Pues hay una vela, esa vela es la que correspondía, ¿no?, al sentido de la vista. Y ahora vamos con este quinto sentido, que es el sentido del olfato, quizá el más complicado para hilar porque como que parece, no sé, como el menos evidente, ¿no? Pero bueno, para eso tenéis un cono de incienso que huele como a rosa, no sé lo que encontré, pero bueno, es bastante oloroso, no hace falta ni ponerle fuego porque ya huele por sí, ¿no? Pues quien tenga, por favor, el Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma, si no lo puede leer. En aquel tiempo las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió:
sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Qué es esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo querían, pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Muchas gracias. Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Y ya está, y Juan lo deja ahí tan claro, ¿verdad? Tan sobrio, de manera brutal, sin ningún matiz, sin ningún bueno, no te acerques, tú ya sabes, ahora ya no es momento, ¿no? No hay ningún tipo de disimulo, ¿no? Es el peso de lo real, ya huele. La muerte tiene olor, la corrupción tiene olor, la finitud tiene olor. La Escritura, cuando quiere revelarnos algo profundo, no huye de lo corporal, no espiritualiza la existencia, sino que la atraviesa. Y aquí vamos a ver cómo la atraviesa a través de uno de los sentidos más primitivos, más arcaicos y verdaderos al mismo tiempo, ¿verdad? El olfato. El olfato es el sentido de la verdad desnuda. Podemos cerrar los ojos y no ver, taparnos los oídos y no oír, guardar silencio y no hablar, retirar la mano y no tocar. Pero es muy difícil impedir que un olor nos alcance, porque el olor invade, se impone, el olor no pide permiso. Por eso el olfato, pues misteriosamente, está unido al discernimiento espiritual, ¿verdad? Como esa capacidad de percibir, ¿no? De intuir, porque sabemos que el espíritu puede percibir algunos aromas, algunas fragancias. La Biblia reconoce este lenguaje. La Biblia es una maestra en todo lo corporal, ¿verdad? A veces hemos espiritualizado tanto y hemos sacado tanto el cuerpo de la Escritura, pero la Escritura y los salmos y los profetas son muy corporales. Es que cualquier salmo, ¿verdad? La lengua, el paladar, se me rompe, todo usa la simbología corporal y la hemos perdido, pero la Biblia reconoce este lenguaje del olfato. Dice que Dios percibe el aroma de la grasa que se quema en sacrificio, el cantar de los cantares elogia el perfume del amado, los salmos hablan del incienso que sube, y San Pablo también, ¿no? Dice que los creyentes son buen olor de Cristo. La revelación sabe que la vida tiene un olor y que ese olor manifiesta la verdad profunda. Y por eso Marta dice, ya huele.
Señor, ya huele. No es algo práctico solamente, no es que, mira, lleva 4 días y ya huele, ya se está descomponiendo, ¿no? Es una confesión existencial. Es la voz de la experiencia humana que afirma, aquí termina todo. Aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no llega la vida. El 4.º día para la mentalidad judía indicaba que la muerte ya era definitiva. Ya no quedaba esperanza. Si hubiera llegado al 3.er día, pero ya en el 4.º ya huele. El proceso está cerrado. El olor confirma el veredicto. Pero es ahí, precisamente ese 4.º día, cuando quiere llegar Jesús. No llega cuando Lázaro enferma y lo avisan, lo dice, pero todavía no vamos ahí. No llega cuando agoniza, no llega cuando acaba de morir. Llega cuando todo está definitivamente perdido. Porque Dios no actúa tampoco según nuestra prisa, y a veces ¿no? nos gustaría o le pedimos tantas veces que actuase así. Dios actúa según su sabiduría y muchas veces espera y necesita que caigan nuestras seguridades para que podamos reconocer que la vida no surge y no procede de nosotros, sino de Él. El Evangelio insiste varias veces que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y sin embargo tarda. Este retraso parece buscado por Jesús y es un misterio, ¿no? Dentro de nuestra vida espiritual. El amor de Dios no siempre coincide con nuestros tiempos. A veces parece silencio, ausencia, demora. Lo que sí está claro es que nunca la demora de Dios es abandono. La conversión del olfato comienza cuando dejamos de interpretar el silencio de Dios como su ausencia. También nuestra vida tiene sepulcros, espacios cerrados, zonas selladas, historias que creemos irreversibles, quizá rasgos de nuestro carácter que consideramos definitivos y decimos, aquí ya huele, aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Pecados que se han convertido en estructurales, heridas que pensamos que son incurables, y el corazón cuando las mira, pues como Marta repite, ya huele. El olfato espiritual también nos ayuda a eso, a reconocer los lugares donde hemos perdido la esperanza. Es ahí donde Jesús pronuncia esta orden que nos desconcierta. Quitad la losa. Quitar la losa significa exponerse, abrir, dejar de protegerse, permitir que la muerte sea vista, que quede a la intemperie. Muchas veces queremos que el Señor, ¿verdad?, resucite nuestras zonas muertas sin abrirlas. Queremos vida, pero no aceptamos la verdad. Queremos sanación, pero no que podemos reconocer aquello que nos está matando. Queremos Pascua, pero no queremos abrir el sepulcro. Pero Cristo no actúa en lo que permanece sellado. Su voz entra donde le dejamos entrar. Y como decíamos antes, lo que no se expone a Dios no puede ser transfigurado. Lo que no se asume no puede ser salvado. La tradición monástica lo sabía, lo ha sabido siempre. Los maestros espirituales insisten en esa necesidad de descender al corazón, no para condenarse, ¿verdad? No, sino para conocerse, no para acusarse, sino para abrirse, no para recrearnos en nuestra herida y estar ahí lamiendo nuestras heridas, sino para presentarnos ante la misericordia de Dios. Este descenso es como esta entrada al sepulcro. Tiene algo de contacto con zonas que preferiríamos no visitar, de encuentro con olores que preferiríamos ignorar. Pero este descenso es descenso evangélico, porque solo quien reconoce su verdad puede abrirle a la gracia. Es muy bonito, hago un paréntesis, Dolores Aleixandre tiene un comentario al Evangelio del paralítico, cuando lo bajan los amigos por el tejado, ¿verdad?, porque no pueden acceder hasta Jesús, que ella comenta que escuchó me parece que fue a un sacerdote ortodoxo explicar el Evangelio, y dice que él hablaba como si lo estuvieran enterrando, como si ese descenso de los amigos es enterrar
a este paralítico a una vida nueva, ¿no? Pues como que este descenso al sepulcro nuestro, al corazón, ahí donde es como este enterrarnos para florecer. El texto dice que Jesús se estremece profundamente. El verbo original pues indica una conmoción que se usa varias veces en el Evangelio, una conmoción interior, intensa, casi física. Jesús se conmueve ante la gente, el Padre justo hoy el Evangelio, ¿verdad? El Hijo pródigo se conmueve ante la llegada del Hijo. Jesús no contempla la muerte desde fuera. Jesús no es espectador. Él se deja afectar, se deja tocar, se deja herir por el dolor y por la muerte humanas, tanto, tanto, tanto que las experimenta. Y Jesús llora. Llora el Hijo del Padre, llora el Señor de la vida ante la muerte y el Omnipotente llora ante la impotencia humana. Las lágrimas de Jesús son revelación de que la muerte no es voluntad de Dios, de que el sufrimiento humano no le es indiferente, sino que Él se compadece. La debilidad, la compasión no es una debilidad divina, sino su modo de amar. El cristianismo no anuncia, como a veces hemos pensado, un Dios impasible, inmutable, ¿no? Sino un Dios que se conmueve, que se estremece. Y esto también es importante para nosotros, porque Dios no se escandaliza de nuestra pobreza. Nuestro Dios no se da la vuelta ante el límite, ante aquello que ha empezado a morir en nosotros, aquello que está sin vida, sino que le interesa, le conmueve, quiere devolvernos la vida. Lázaro, sal fuera. Este es el grito, porque la voz de Dios no negocia con la muerte, la rompe, la desgarra. La misma palabra que llamó al universo desde la nada, ahora llama a un hombre desde el sepulcro. Sal. Y el muerto sale, pero sale atado, sale vendado, sale limitado. Sale vivo, pero todavía le falta un poquito, ¿verdad? Y esto es importante quizá para nosotros que vivimos, muchos de nosotros en comunidad. No aparece la resurrección, la conversión, el ir tratando de acercarnos al Señor, ¿verdad? No es aparecer ya perfectos, sino salir del sepulcro. Cristo no espera que estemos libres para llamarnos, nos llama para liberarnos. La gracia no es un premio para los sanos, tantas veces lo repetía el Papa Francisco, ¿no? La comunión no es el premio para los sanos, es vida para los mendigos, para los muertos. Desatadlo, dejadlo andar. La comunidad participa en la liberación. Dios resucita, pero los hermanos desatan. Dios da la vida, pero los hermanos acompañan en el proceso. Dios llama, pero la comunidad ayuda a caminar. Nadie resucita solo. La vida nueva es un don de Dios, pero se despliega en mediaciones humanas. Y la vida consagrada está llamada a ser precisamente ese espacio donde otros pueden ser desatados, con paciencia, con misericordia. Convertir el olfato, igual que significaba detectar esos lugares que ya huelen a cerrado, también aprender a discernir otros olores espirituales. El perfume de Dios que huele a libertad, a verdad, a misericordia, a entrega.